Mi madre me traicionó con mi mejor amigo de 15 años, pero cuando mi prometida planeó una emboscada a mis espaldas, cancelé la boda, y nunca esperaron mi decisión. Tengo 29 años, trabajo en finanzas, y lo que voy a contarles básicamente destrozó mi capacidad de confiar en la gente. No es que sea dramático ni nada, pero cuando tu propia madre se acuesta con tu mejor amigo y luego tu prometida te traiciona de la peor manera posible, como que empiezas a cuestionártelo todo, ¿sabes? La cosa es que esto no empezó de un día para otro. Hubo señales que debía haber visto venir, pero supongo que cuando confías en alguien completamente, tu cerebro simplemente decide ignorar las banderas rojas porque, o sea, ¿quién quiere pensar que la gente que más amas es capaz de hacerte algo así? Déjame retroceder un poco para darles contexto. Crecí en una familia bastante normal, o eso pensaba yo. Mi papá Steven tenía como 51 años cuando todo esto explotó. Era ese tipo de hombre callado y confiable que se levanta a las 5 de la mañana todos los días, va a trabajar sin quejarse, y llega a casa esperando nada más que una cena tranquila, y tal vez ver algo de televisión. Mi mamá Sandra, que tenía 46 en ese momento, era todo lo contrario. Súper extrovertida, siempre organizando cosas, hablando con los vecinos. Ese tipo de persona que conoce a todo el mundo en el supermercado. Yo siempre pensé que se complementaban bien, ya saben, la típica historia de opuestos que se atraen. Qué ingenuo fui. Blake y yo éramos amigos desde la secundaria, estamos hablando de como 15 años de amistad. Ese cabrón era prácticamente mi hermano. Pasábamos juntos casi todos los días, jugábamos videojuegos, íbamos al gimnasio, salíamos con chicas, todas esas cosas que hacen los mejores amigos. Mi mamá siempre fue súper amable con él, tipo le preparaba comida cuando venía a casa, le preguntaba cómo le iba en el trabajo, lo trataba como si fuera parte de la familia. Mirando hacia atrás, debía haberlo notado, pero en ese momento todo parecía completamente normal, ¿sabes? Es como cuando ves una película por segunda vez, y te das cuenta, de todas las pistas que estaban ahí desde el principio, excepto que esto era mi vida real y no había opción de rebobinar. Las cosas empezaron a ponerse raras hace como 3 años. Primero fueron pequeñeces que ni siquiera registré conscientemente. Blake empezaba a aparecer en casa cuando yo no estaba, supuestamente para dejarme algo o para preguntarle algo a mi mamá sobre no sé qué cosa. Mi mamá comenzó a arreglarse más de lo normal, incluso para ir al supermercado, y empezó a usar ese perfume nuevo que nunca había usado antes. Un día llegué a casa, y los dos estaban en la cocina riéndose de algo, y cuando entré se quedaron callados de una forma súper incómoda, como cuando interrumpes una conversación privada. Blake me dijo algo como, ah, tu mamá me estaba contando una historia graciosa de cuando eras niño, pero había algo raro en cómo lo dijo, no sé, como forzado. Yo simplemente pensé, bueno, qué random, y seguí con mi día. Esto continuó por meses, creo. Blake empezó a cancelarme planes más seguido, siempre con excusas que sonaban razonables, pero que ahora me doy cuenta eran puras mentiras. Mi mamá estaba en su teléfono todo el tiempo, sonriendo como adolescente, y cuando le preguntaba con quién hablaba, me decía que con sus amigas del trabajo, o con mi tía, o cualquier cosa genérica. Mi papá también lo notó, estoy seguro, porque empezó a llegar más temprano a casa, como si quisiera cachar algo pero sin saber exactamente qué. La tensión en la casa era palpable, pero nadie decía nada. Tipo todos fingíamos que todo estaba perfectamente bien cuando claramente no lo estaba. Y entonces llegó ese día, el día que básicamente dividió mi vida en un antes y un después. Era un martes. Lo recuerdo porque los martes mi papá normalmente trabajaba hasta las 7 de la noche, pero ese día salió temprano porque tenía una cita con el dentista que cancelaron o algo así. Yo estaba en el trabajo cuando mi papá me llamó, y por su voz supe inmediatamente que algo estaba muy mal. No estaba gritando ni nada, de hecho estaba súper calmado, pero era esa calma que da más miedo que los gritos, ¿me explico? Me dijo, necesito que vengas a casa ahora. Y yo le pregunté qué pasó. ¿Está todo bien? Y él solo repitió, ven a casa ahora, Andrew. Por favor. Manejé a casa en tiempo récord, literalmente no recuerdo el trayecto porque mi mente estaba en modo pánico total. Cuando llegué, mi papá estaba sentado en la sala con una cerveza en la mano, cosa que nunca hacía entre semana, y su cara era como de piedra, tipo completamente inexpresiva. Me senté frente a él, y lo primero que preguntó fue, ¿cuándo fue la última vez que viste a Blake? Y yo le dije, no sé,
Hace como 2 días, ¿por qué? Y entonces mi papá me contó todo. Llegó a casa temprano, como a las 2 de la tarde, y escuchó ruidos arriba. Pensó que tal vez eran ladrones, así que subió con un bate de béisbol, y cuando abrió la puerta de su habitación, ahí estaba mi mamá con Blake, en su cama, en la cama donde mis padres habían dormido juntos por más de 30 años. Honestamente, no recuerdo qué sentí en ese momento exacto. Creo que mi cerebro simplemente se apagó como mecanismo de defensa, porque la información era demasiado para procesarla. Le pregunté a mi papá si estaba seguro, como si hubiera alguna posibilidad de que fuera un malentendido, y él me miró y dijo, Andrew, los vi con mis propios ojos. No hay ninguna duda. Me contó que Blake salió corriendo de la casa prácticamente desnudo, sin siquiera buscar toda su ropa, y que mi mamá empezó a llorar y a decir, lo siento, lo siento, lo siento como disco rayado. Mi papá le dijo que se fuera de la casa por esa noche, porque si se quedaba, no sabía qué iba a hacer, y ella se fue a un hotel, o con una amiga, no sé, ni me importó en ese momento. No dormí esa noche, literal no pegué el ojo. Me quedé despierto pensando en todas las veces que Blake había estado en mi casa, todas las veces que mi mamá había sido amable con él, todas las conversaciones que tuvimos sobre chicas y relaciones, donde él me daba consejos como si fuera el mejor amigo del mundo. Me sentía físicamente enfermo, como si hubiera comido algo podrido y mi cuerpo no pudiera procesarlo. Al día siguiente mi mamá empezó a mandarme mensajes, que necesitaba hablar conmigo, que podía explicarlo todo, que por favor la escuchara. La bloqueé de inmediato. Mi papá me pidió que no hiciera nada impulsivo, que dejara que él manejara la situación, pero yo no podía simplemente quedarme ahí sin hacer nada. Fui al apartamento de Blake esa misma noche. Toqué la puerta y cuando abrió, la cara que puso fue de puro terror. No me dejó entrar, pero tampoco cerró la puerta. Tipo se quedó ahí parado, bloqueando la entrada, como si eso fuera a protegerlo de algo. Le dije, necesito que me digas por qué. Solo dime por qué lo hiciste. Y él tartamudeó algo sobre que fue un error, que pasó sin querer, que estaba borracho la primera vez. La primera vez. O sea, que esto había pasado múltiples veces. Y yo ahí como idiota pensando que mi mejor amigo y mi mamá eran buenas personas. Le grité que era un hijo de puta, que había arruinado mi familia, y él intentó tocarme el hombro tipo en gesto de consuelo o algo, y yo le di un empujón que lo mandó contra la pared. No lo golpeé, aunque Dios sabe que quería hacerlo, simplemente le dije que nunca más quería verlo, que estaba muerto para mí, y me fui. Mi mamá apareció en la casa como 2 días después, rogando hablar conmigo. Mi papá ya le había dicho que iba a iniciar el proceso de divorcio, así que supongo que ella estaba en modo control de daños tratando de salvar lo que pudiera. Accedí a hablar con ella solo porque sentía que necesitaba escuchar qué excusa posiblemente podía tener para justificar lo que hizo. Nos sentamos en la cocina, la misma cocina donde la había visto riéndose con Blake, y ella empezó con todo el speech de que había sido un error terrible, que no sabía en qué estaba pensando, que me amaba y que nunca quiso lastimarme. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando, y ella no me quiso contestar directamente. Solo dijo que algunos meses, pero yo sabía que era más tiempo. Le pregunté cómo podía hacerle eso a papá, a mí, a nuestra familia. Y ella básicamente trató de decir que las cosas con mi papá habían estado mal por años, que se sentía sola, que Blake la hacía sentir joven otra vez. Todas las excusas cliché que la gente infiel usa para justificar sus acciones. Lo que más me enojó fue cuando intentó minimizarlo diciendo que solo era sexo, que no significaba nada emocionalmente, como si eso hiciera que estuviera bien. Le dije que no solo había traicionado a su esposo, sino que había arruinado mi amistad más importante, que había destruido cualquier respeto que pudiera tener por ella, y que la relación madre-hijo que teníamos estaba, básicamente muerta. Se puso a llorar histéricamente, diciendo que no podía perderme, que era su único hijo, pero yo ya estaba completamente entumecido emocionalmente. Le dije que necesitaba que se fuera y que no intentara contactarme por un tiempo, posiblemente nunca. Ella se fue llorando, y yo me quedé ahí sentado preguntándome cómo todo había llegado a este punto. El proceso de divorcio de mis papás fue relativamente rápido, porque mi papá tenía evidencia clara de la infidelidad. Mi mamá no peleó nada, creo que sabía que no tenía ninguna base moral para pedir algo. Se mudó a un apartamento al otro lado de la ciudad. Mi papá se quedó con la casa, lo cual era justo, considerando que él había pagado la hipoteca completa durante todos esos años.
Blake intentó contactarme varias veces por mensajes, pero nunca le respondí. Eventualmente dejó de intentarlo. Le conté a algunos amigos cercanos lo que había pasado, porque la gente empezaba a preguntar por qué Blake y King, yo ya no nos juntábamos, y la mayoría quedó en shock total. Un par de amigos dejaron de hablarle a Blake también, lo cual no me dio satisfacción pero tampoco me hizo sentir peor. Los siguientes meses fueron básicamente un blur de trabajo, gimnasio, y tratar de no pensar en todo el drama. Mi papá y yo nos hicimos más cercanos, irónicamente, como que la traición de mi mamá nos unió en nuestro dolor compartido. Empezamos a hacer cenas juntos los domingos, solo nosotros dos, viendo deportes o películas y hablando de cualquier cosa menos de ella. Él nunca habló mal de mi mamá frente a mí, lo cual respeto muchísimo. Tipo solo decía cosas como tu mamá y yo simplemente no funcionamos al final, muy maduro de su parte considerando las circunstancias. Yo estaba mucho más enojado que él, o al menos lo demostraba más. Gritaba en el carro cuando manejaba solo. Rompí algunos platos viejos en el garaje solo para desahogarme, ese tipo de cosas. Pasó como un año antes de que empezara a sentirme remotamente normal otra vez. Fui a terapia por un tiempo, lo cual ayudó algo aunque nunca fui súper consistente con eso. La terapeuta me dijo que tenía serios problemas de confianza, lo cual sí, obvio, no necesitaba pagarle $150 la hora para que me dijera eso. Empecé a salir otra vez, conocer gente nueva, tratar de reconstruir algún tipo de vida social. Fue en el cumpleaños de un amigo, un barbecue casual en su patio, donde conocí a Nicole. Ella tenía como 26 años, trabajaba en marketing, era linda y fácil de hablar con ella. No fue amor a primera vista ni nada de esas tonterías, pero conectamos bien y me pidió mi número al final de la noche. Nicole y yo empezamos a salir, y la verdad es que ella fue exactamente lo que necesitaba en ese momento. Era paciente conmigo cuando me ponía distante, no presionaba cuando yo no quería hablar de mi familia, y parecía genuinamente interesada en construir algo real conmigo. Le conté sobre mi mamá, y Blake después de como 3 meses de estar saliendo, porque sentía que necesitaba explicarle por qué era tan cerrado con cierta gente. Ella fue súper comprensiva. Me dijo que entendía por qué me costaba confiar y que íbamos a ir a mi ritmo con todo. Durante 2 años construimos una relación que honestamente pensé que era sólida. Ella conoció a mi papá. Se llevaban muy bien. Venía a las cenas de los domingos a veces. Todo parecía ir en la dirección correcta. Le propuse matrimonio en nuestro aniversario de 2 años. No fue nada elaborado. Tipo, fuimos a cenar a su restaurante favorito, y lo hice ahí con un anillo que había comprado con la ayuda de mi papá. Ella dijo que sí entre lágrimas felices. Llamó a su mamá inmediatamente después, toda la cosa típica de compromiso. Empezamos a planear la boda, nada muy fancy porque ninguno de los dos queríamos algo gigante, pero estábamos emocionados por empezar esa nueva etapa juntos. Yo sentía que finalmente había dejado atrás todo el drama de mi mamá y Blake, que había encontrado a alguien que me valoraba y respetaba mis límites. Qué equivocado estaba. En algún punto durante nuestro compromiso, como 6 meses antes de la boda, me enteré por Facebook que Blake había sido arrestado por intento de robo. Aparentemente entró a una casa pensando que estaba vacía, pero los dueños estaban ahí y llamaron a la policía. Lo atraparon con las manos en la masa, literal. No sentí nada cuando me enteré, ni satisfacción, ni lástima, solo un tipo de vacío emocional. Le mencioné la noticia a Nicole de pasada, tipo, por cierto, ¿te acuerdas de Blake, el tipo ese que te conté? Bueno, lo arrestaron, y ella hizo un sonido de sorpresa, y dijo algo como, «Wow, qué fuerte», y seguimos con nuestra noche normal. Lo que no sabía era que ese mismo día, o tal vez al día siguiente, mi mamá me mandó un email. Yo la tenía bloqueada del teléfono, así que supongo que buscó otra forma de contactarme. El email. Decía algo sobre cómo Blake había arruinado su vida también, que había sido un error terrible involucrarse con él, que ahora veía las cosas claramente, y que esperaba que pudiéramos hablar porque yo era lo más importante en su vida. No leí el email completo porque honestamente no me interesaba, simplemente lo mandé a spam y seguí con mi vida. Le mencioné a Nicole que mi mamá había intentado contactarme, y le dejé claro, otra vez, que no tenía ningún interés en tener una relación con ella. Nicole asintió, y dijo que entendía, que era mi decisión, y que ella me apoyaba en lo que fuera. 3 meses antes de la boda, Nicole me dijo que quería llevarme a cenar para celebrar algo relacionado con su trabajo, tipo una promoción o un proyecto que había ganado. No recuerdo exactamente qué me dijo.
Me dijo que había hecho reservaciones en este restaurante italiano que supuestamente era muy bueno y que nos habíamos querido ir, pero nunca lo habíamos hecho. Me pareció raro que fuera entre semana, pero no le di muchas vueltas. Solo dije, ok, cool, suena bien. El día de la cena me arreglé decente. Llegué a casa y Nicole estaba súper nerviosa, como ansiosa, pero tratando de disimularlo. En el carro hacia el restaurante estuvo rara, tipo hablando mucho sobre cosas random, y yo pensé, bueno, tal vez está nerviosa por la promoción o lo que sea. Llegamos al restaurante y la hostess nos llevó a nuestra mesa, y mientras caminábamos hacia atrás vi una figura que me pareció familiar. Mi cerebro trató de procesarlo, pero no fue hasta que llegamos a la mesa que lo entendí completamente. Ahí, sentada en la mesa esperándonos, estaba mi mamá, mi puta madre. Estaba ahí sentada con una sonrisa nerviosa, vestida elegante, y cuando me vio se paró como si estuviera a punto de abrazarme. Me quedé congelado por 2 segundos completos, tratando de entender qué carajo estaba pasando, y entonces miré a Nicole que tenía esa expresión de esperanza, mezclada con miedo, y lo entendí todo. Esto era una emboscada. Una reunión sorpresa que Nicole había planeado sin decirme nada. No dije ni una palabra. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia afuera del restaurante. Escuché a Nicole llamándome, Andrew, espera, por favor. Espera. Pero yo seguí caminando hasta el carro. Ella me alcanzó en el estacionamiento casi corriendo y me dijo, espera, déjame explicarte. Y yo le pregunté qué parte exactamente necesitaba explicación, si la parte donde me mentiste sobre para qué era esta cena, o la parte donde pensaste que estaba bien, emboscarme con la persona que dejé muy claro que no quería ver. Ella empezó a llorar diciendo que solo quería ayudar, que mi mamá la había contactado y le había contado su lado de la historia, que ella pensaba que yo necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida para poder ser feliz. Le dije que subiera al carro porque no iba a tener esta conversación en un estacionamiento público. Manejé a casa en completo silencio mientras ella lloraba en el asiento del pasajero, tratando de justificar lo que había hecho. Cuando llegamos a casa, nos sentamos en la sala y le pregunté cuánto tiempo llevaba hablando con mi mamá. Ella admitió que habían estado hablando por email durante como 3 meses, desde que le conté sobre Blake siendo arrestado. Mi mamá la había contactado directamente a su email de trabajo, que no es difícil de encontrar si sabes dónde buscar, y le había vendido toda esta historia de cómo quería reconciliarse conmigo, pero yo no le daba la oportunidad. Nicole, en su infinita estupidez o ingenuidad o lo que sea, pensó que estaba haciendo algo noble al ayudarla. Le expliqué, nuevamente, por qué no quería tener contacto con mi mamá. No era solo sobre la infidelidad, aunque eso era suficientemente grave. Era sobre el hecho de que ella había escogido destruir nuestra familia por nada. Había arruinado mi relación con mi mejor amigo, y nunca había mostrado verdadero arrepentimiento, más allá de estar triste de que la habían cachado. Le dije a Nicole que lo más grave de todo esto no era ni siquiera que hubiera hablado con mi mamá a mis espaldas, sino que había completamente ignorado los límites que yo había establecido claramente múltiples veces. Le había dicho explícitamente que no quería nada con mi mamá, y ella decidió que sabía mejor que yo qué era lo que necesitaba. Eso era una traición casi tan grande como lo que mi mamá y Blake habían hecho. Nicole intentó argumentar que lo había hecho por amor, que quería que yo sanara, que pensaba que tener a mi mamá en la boda era importante. Le pregunté en qué momento durante los 2 años que llevábamos juntos, le di la impresión de que quería a mi mamá en nuestra boda, o en cualquier parte de mi vida. Ella no tenía respuesta para eso. Solo seguía llorando y diciendo que cometió un error. Le dije que sí, que había cometido un error enorme, uno que básicamente destruía la confianza que tenía en ella. ¿Cómo se suponía que me casara con alguien que tan fácilmente ignoraba mis límites y tomaba decisiones sobre mi vida sin consultarme? ¿Qué más haría a mis espaldas en el futuro pensando que era por mi bien? Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. Los siguientes días fueron tensos y horribles. Nicole me rogaba que lo pensara, que podíamos ir a terapia de pareja, que ella nunca volvería a hacer algo así, pero el daño estaba hecho, ¿sabes? No importaba cuánto se disculpara o cuántas promesas hiciera, ya había demostrado que no respetaba mi autonomía o mis decisiones. Llamé a mi papá y le conté todo, y él suspiró muy profundo y me dijo que lo sentía mucho, que pensaba que Nicole era diferente. Yo también lo pensaba, papá, yo también lo pensaba. 2 semanas después le dije a Nicole que no podía seguir adelante con la boda.
Ella entró en pánico total, diciendo que estaba reaccionando exageradamente, que podíamos solucionarlo, pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije que podía quedarse en el apartamento hasta que encontrara otro lugar, que yo me quedaría con mi papá mientras tanto. Cancelamos todos los planes de la boda. Tuvimos que explicarles a nuestras familias y amigos que la boda no iba a suceder. Fue todo un desastre emocional y logístico. Algunas personas me dijeron que estaba siendo muy duro, que todos cometemos errores, pero nadie que me dijo eso había pasado por lo que yo pasé con mi mamá y Blake. No entendían que para mí, esto no era solo un error, era una repetición de exactamente el mismo patrón de traición y violación de confianza. Nicole se mudó, como un mes después. Me devolvió el anillo de compromiso, que yo terminé vendiendo porque no quería tener nada que me recordara a ese periodo. Bloqueé a mi mamá de su email. También después de que Nicole se fuera, no iba a darle ninguna otra vía para intentar contactarme. Actualicé todas mis configuraciones de privacidad en redes sociales, cambié mis números de contacto en cualquier lugar donde mi mamá pudiera encontrarlos. Básicamente construí un muro entre ella y yo que esperaba fuera impenetrable. Ahora tengo 29. Vivo solo en un apartamento que me gusta, y mi papá y yo seguimos con nuestras cenas de los domingos. Él se está viendo con alguien nuevo, una señora de su trabajo que parece genuinamente buena persona, y me da gusto que esté tratando de ser feliz otra vez. Yo no he salido con nadie desde Nicole, honestamente no sé si quiero volver a confiar en alguien de esa manera. Mis amigos me dicen que eventualmente conoceré a alguien que valga la pena, pero no sé. La verdad es que estoy bien solo por ahora. He estado yendo a terapia más consistentemente, tratando de procesar todo esto de manera más saludable, en lugar de solo guardármelo como hice la primera vez. A veces me pregunto, ¿qué estaría haciendo mi mamá ahora? Si habrá aprendido algo de todo esto, o si todavía se hace la víctima de sus propias decisiones. Me pregunto si Blake salió de la cárcel o todavía está ahí. Me pregunto si Nicole entendió eventualmente por qué lo que hizo estuvo tan mal, o si piensa que yo fui el malo de la historia. Pero son solo preguntas pasajeras que vienen y se van. Ya no me quitan el sueño como antes. He aceptado que algunas relaciones simplemente no se pueden reparar, no importa cuánto alguien se disculpe o cuánto tiempo pase. Hay traiciones que cambian permanentemente quién eres y cómo ves el mundo. Y lo que mi mamá, Blake y Nicole hicieron definitivamente entra en esa categoría. Y está bien, supongo. Estar bien con no estar bien con ellos nunca más.